Chespirito nos ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días. Las funadas están con todo en todas las redes sociales y yo quería poner mi granito de arena. Así que hoy en este canal te voy a resumir toda la serie de Chespirito. Fue sin querer queriendo, pero en orden cronológico. Así que pónganse cómodos y disfruten de este video. En el año 1935, un niño de nombre Roberto Gómez Bolaño, junto a sus hermanos y madre, visitan un circo que daba show en la Ciudad de México. El presentador pide que el niño lo ayude como parte del show, le entrega una escoba con la que el pequeño demuestra su destreza y hace malabares. Terminando, golpea accidentalmente al maestro y se disculpa con la icónica frase: "Fue sin querer queriendo". En 1936, la madre de Chespirito toma la decisión de mandar a su hijo Roberto con su hermana, ya que tras problemas financieros por ser madre soltera, no se podía hacer cargo de sus 3 hijos, por lo que piensa que esta es su mejor opción. Robertitico llega con sus tíos al estado de Guadalajara, donde permanecería con ellos por un largo año. En su estadía con su tía, inconscientemente conoce a personas un tanto peculiares que más tarde inspirarían su creación más grande. Pasaron algunos años y en 1951 un Roberto Gómez Bolaños en su etapa adulta se mete en problemas en su empleo por no acatar las órdenes que un empleado promedio tendría que seguir. Él hace que su trabajo aburrido y monótono tenga una chispa distinta que diferencia el día a día con una especie de magia nueva. Cada que puede se escabulle de su trabajo para encontrarse con sus hermanos. Uno de esos días, como si el destino empezara a juntar las piezas del rompecabezas de lo que será su vida, le muestra su primera oportunidad. En el periódico diario ve que una televisora estaba en búsqueda de nuevos talentos, nuevos aprendices en producción y también nuevos escritores. Más tarde en ese mismo día se encontraba en un billar con sus amigos y hermanos. En tono de broma hacen un sketch parodiando una escena de la famosa novela Romeo y Julieta de William Shakespeare. Un joven que parece no agradarle el numerito que estaban montando les hace saber su molestia diciéndoles que eso no es hacer reír, cuando la voz y presencia de una chica de nombre Graciela interrumpe lo que sería el inicio de una disputa. Graciela hace saber que ella estaba vendiendo unos boletos para una rifa que se haría en un baile. Lo recaudado sería para una casa hogar de niños desamparados, pero uno de los amigos de Roberto los había robado. Él se los devuelve y la chica se aleja, pero esa tarde había flechado el corazón de nuestro Chespiro. Ya por las noches, mientras todo mundo duerme, Roberto ensayaba sus rutinas, pulía sus chistes y creaba sus personajes con mucha pasión, algo que más tarde le daría muchos frutos. Pero el problema es que su madre no creía en nada de lo que hacía su hijo. Para ella, ser artista y querer vivir del arte solo es una manera más de perder el tiempo, alimentar una ilusión de la que no se vive y no se come, mucho menos se sustenta una vida de calidad. Es más, su madre estaba peleada y tenía algo muy personal con los artistas, ya que el padre de Roberto también fue un artista, un pintor quien nunca destacó en su área y trajo muchos problemas monetarios en su casa. Pero a diferencia de su madre, que no apoyaba a su hijo, había una persona que sí apoyaba el sueño de Roberto y que aparte lo alentaba en arriesgar lo que tenga que arriesgar para cumplir sus metas. Esta persona era Graciela, con quien inició una relación y ella aconsejó a Roberto que renunciara a su trabajo y probara suerte en la televisora. Consejo que Roberto sigue al pie de la letra y renuncia a su trabajo. Su patrón le dice que solo haga lo necesario para que aquel sacrificio valiera la pena y se retira esperanzado en que le irá bien. Llega al sitio donde le harían la entrevista, presenta algo que él escribió y hace una prueba de mecanografía sin siquiera saber usar la máquina de escribir, pero lo que había escrito era tan bueno que quien era el encargado de la entrevista lo pasa por alto. Consigue el trabajo y está listo para empezar una nueva vida, aunque su madre nuevamente lo vuelve a cuestionar por las decisiones que estaba tomando, como si de un juego se tratase la vida. Le comenta que un trabajo no tendría que ser divertido, mucho menos tendría que gustarte, solo tendría que servir para vivir, comer y tener donde pasar la noche día a día, que a ella también le apasionaban cosas, que incluso le gustaba escribir poesía, pero no lo hacía porque las cuentas no se pagaban con solo tratar de perseguir tus sueños. Sin poder esperar más, le da la noticia a Graciela que renunció tal y como ella le había aconsejado y que aparte había conseguido el trabajo como escritor. Poco a poco en el trabajo se va involucrando en más proyectos y sus superiores le dan oportunidad que tanto quería porque tenía iniciativa, ganas y aparte era muy talentoso. En 1956 Roberto se casa con Graciela Fernández, ella con tan solo 15 años de edad y Roberto con 22 años, pero la edad no fue impedimento para unir el amor que ambos sentían.
sentían. Juntos ven crecer a su familia y a Roberto desenvolverse más y más en el ámbito laboral. En 1959 comenzó a trabajar de la mano con las icónicas figuras del humor en aquella época, como lo fueron Viruta y Capulina. Siempre estaba para solucionar con sus escritos, su ingenio y habilidad lo hacían destacar por encima de todos. Quienes lo conocían más de cerca lo hacían llamar el Shakespeare de la comedia mexicana, pero aún así, junto a su destreza para la comedia y aunque fuera un escritor talentosísimo, la mala química entre los actores Viruta y Capulina lo tenían entre la espada y la pared. Los malos tratos hacia su persona día a día eran más notorias y más imposibles de soportar. Lo que lo mantenía de pie para seguir tolerando malos tratos es que gracias a su empleo podría pagar las cuentas y pagar los gastos de hospitalización de su madre, quien se encontraba gravemente de salud peleando contra un tumor cancerígeno. Pero cansado de soportar malos tratos, tras 9 años después renuncia al trabajo por el que anteriormente ya había renunciado en la fábrica. Su esposa lo cuestiona, pero él le hace saber que buscaría nuevas oportunidades, que ahora escribiría comedia que él mismo actuaría. Un año después, en 1968, tras las protestas del movimiento estudiantil, el caos que mantenía sumergido a la ciudad en penumbras y dolor lo inspiraron en buscar un contraste que opacara por completo lo que la masacre de Tlatelolco había dejado en nuestro país. Así nació el programa del Ciudadano Gómez, pero esto apenas y era el principio. Ya tenía sus guiones escritos, ahora le tocaba tocar las puertas que sean necesarias para darle vida a sus proyectos. Pero como siempre, las cosas no son tan fáciles. Llegando a las instalaciones del Canal 8, una nueva televisora que apenas se posicionaba y ganaba público, nadie se la puso fácil. Primero la secretaria, que como todas las secretarias tenía cara de pocos amigos. Después el asesor que daba luz verde a todos los proyectos, el señor Treviño, ni siquiera se tomó la molestia de escucharlo. Pero cuando te cierran las puertas tienes dos opciones: darte la vuelta o brincarte la barda. Y esto fue tal y lo que hizo Roberto, gracias a Rubén Aguirre, quien le da el empujoncito para arriesgarlo todo. Ambos brincan la barda del foro donde grababan los segmentos de un noticiero. Aquí se encuentra con un viejo amigo, el señor Sergio Peña, que como todos alardonaban el trabajo de Chespirito, y sin salida para escabullirse, al director no le queda más que escuchar las ideas que Roberto tenía que ofrecer. Le presenta el guión de El Ciudadano Gómez y queda maravillado. Da luz verde a ese proyecto y pareciera que la vida de Roberto Gómez Bolaño había cambiado, pero lamentablemente todo este éxito no dura mucho y las malas noticias vienen una tras otra. Primero, la madre de Chespirito lamentablemente pierde la vida. Luego le dan la noticia que su programa estelar fue cancelado y el auto que se había comprado, así como entró a la casa, tuvo que salir porque no le alcanzaba para pagarlo. Platicando con Sergio Peña, buscan de entre los escombros ideas para salvar la carrera de Roberto y recuerdan que él tenía a un personaje muy bueno, nada más y nada menos que al Dr. Chapatín. Pero en esta ocasión no le presentarían el proyecto a Treviño, ya que desde un principio no le tenían mucha fe ni interés a nada que tenga que ver con el trabajo de Roberto. Si por él fuera, no dejaría que pusiera ni un solo pie en las instalaciones del Canal 8. Así que irían directo con Marcos, quien da su voto de fe y accede a poner el nuevo programa de Chespirito nuevamente en horario estelar. Pero para llevar a cabo su programa necesitaría de más talentos. Rubén Aguirre pasa a formar parte de su equipo, quien le da la vida a un profesor arrogante y muy vanidoso. Su segunda coprotagonista sería la mismísima María Antonieta de las Nieves, que aunque al principio duda en aceptar el papel porque ella se desarrollaba como una actriz en el género dramático y no en la comedia, pero Roberto Gómez Bolaños la convence y ella acepta. Y por último puso la vara en alto y fue a buscar ayuda del mismísimo Rorro, del mismísimo Papucho, del inigualable miembro dorado, adiamantado y reluciente Monchito, quien le dio la vida a un señor borracho, lengua larga, pero que con su carisma devoraba la competencia por completo. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Como era de esperarse, el programa fue un éxito. Los supergenios de la Mesa Cuadrada rápidamente se posicionó como el programa favorito de todas las familias mexicanas. Reventaba el rating y el genio detrás de este programa cada vez ganaba más y más terrenos dentro de la farándula. Pero aunque el programa superaba las expectativas, los ejecutivos querían dar un golpe a su competencia, así que le ordenan a Roberto Gómez Bolaños que aprovechara el espacio y a la audiencia para mofarse y criticar a los actores, escritores
colaboradores y todo trabajador de su competencia, cosa que poco a poco fue apagando la luz y la esencia de lo que era en un principio el programa de los supergenios de la mesa cuadrada, lo que orilló a Chespirito a renunciar y a perderlo todo nuevamente en 1969. Pero bueno, ya vimos que Roberto nunca fue una persona que se rindiera fácilmente, que a pesar de que todo el tiempo se la pasaba trabajando, siempre tuvo tiempo para dedicarle a sus hijos, por muy poco que este fuera. Estaba para hacerlos reír, cuidarlos, enseñarles valores y socorrerlos cuando más miedo tenían en las noches tormentosas que violentaban una noche serena. Para su familia él era un héroe, sin importar que él se consideraba torpe y un cobarde, siempre tuvo la virtud de nunca doblegarse ante el miedo. Lo afrontaba, aunque con miedo, pero siempre lo afrontaba. En 1969, tras haber renunciado, las puertas se le habían cerrado. Quienes en una ocasión le dieron trabajo ya no querían verlo ni en pintura. Se les hacía arrogante la decisión de no seguir con el programa de los supergenios de la mesa cuadrada, aunque él tenía motivos para hacerlo, ya que sabía que el programa, tras la dirección que lo obligaron a llevar, fue perdiendo popularidad. Pero esto no lo iba a detener, así que otra vez puso manos a la obra y comenzó a explotar su ingenio. Con tan solo 3 semanas como tiempo límite para presentar algo nuevo a los ejecutivos, una noche la inspiración una vez más lo visitó cuando estaba trabajando, y su obra maestra cobró vida esa noche. Con algunas modificaciones en el proceso creativo y con la ayuda de su familia que aportaba su granito de arena, le dieron vida a una leyenda, al icónico personaje del Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Pero como Roberto estaba en malos términos con su televisora, ya no les entusiasmaba saber más de él. Así que cuando Sergio Treviño le presentó el proyecto a Joaquín Vargas, el alto mando de los altos mandos, él declinó por completo por ese programa. Pero el equipo de Chespirito no se daría por vencido tan fácilmente. Así que decidieron jugarse todo por el todo, ya que sabían que todo lo que Chespirito ofrecía valía la pena, incluso poner sus propios empleos en riesgo. Visitan a Enrique Segoviano en su foro de grabación para pedirle prestado su set para poder grabar el piloto del programa Escondidas, sabiendo que Joaquín Vargas no lo había autorizado. Enrique de buena fe acepta y hacen hasta lo imposible para sacar a la luz ese primer capítulo y para que aquel personaje no muriera en el olvido. A duras penas, contra todo pronóstico en su contra, logran terminar el piloto, pero al momento de presentarlo con Joaquín, simplemente toman la cinta para mandarla al área de eliminación, y Roberto, sabiendo que puede que sea su última oportunidad, nuevamente se vuelve a jugar todo por el todo y cambia las cintas para que no desecharan su creación. Cuando Joaquín estaba revisando las cintas que su equipo creativo le presentaron como producto final, se lleva la grata sorpresa que en la televisión estaba presenciando una obra maestra. Como ya era costumbre, queda maravillado con el trabajo de Chespirito, pero en esta ocasión algo cambió. Roberto ahora firmaría un contrato de exclusividad para la televisora del Canal 8. Bueno, a estas alturas creo que ya nada podría salir mal. En 1971, un golpe bajo sacude a Roberto. Su amigo Rubén Aguirre, quien lo acompañó en sus locuras y proyectos en sus inicios, le daba la noticia que la televisora, que era la principal competencia del Canal 8, le ofrecían una gran suma de dinero para que trabajara con ellos, cosa que no podía desaprovechar ya que le daban más oportunidades. Y Roberto, deseándole la mejor de la suerte, se despide de su amigo. Pero las cosas no terminaban ahí. Sergio Peña, su principal pilar, también lo abandonaba. Tras ya no poder usar el personaje de Rubén Aguirre, que funcionaba como dupla en el programa Chespirito, y por presión nuevamente de la directiva, que no servía para nada más que para molestar, lo presionan para que solucione este problema y los problemas que se aproximaran. Así que nuevamente busca inspiración en su vida cotidiana. Con ayuda de sus recuerdos de la infancia, poco a poco fue dándole vida a personajes que tuvieran algo que contrastara con una vida cotidiana, una vida común y corriente con la que los espectadores de la televisión mexicana se sintieran identificados. Pero su enfoque creativo dejaría atrás a superhéroes, a personas mayores, a vanidosos, a alcohólicos, etc., para enfocarse y darle foco a la inocencia de la niñez. Pero este nuevo enfoque no le gustaba a Joaquín García, pero sabiendo que la determinación de Chespirito era tan grande, le da libre albedrío. El piloto de ese entonces fue un pequeño sketch junto a Ramón Valdés, con quien ya había tenido la oportunidad de trabajar en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, sketch que rápidamente ganó popularidad y se volvió el favorito de los televidentes. Pero esto no quedó aquí, ahora quería transformarlo por completo. El problema es que, aunque él era un genio y contaba con una habilidad para fabricar éxito tras éxito, aún no confiaban al 100% en él, y también su televisora no tenía el presupuesto para darle vida a todo el ingenio que este hombre tenía. Pero si lo que quería era hacer las cosas como su mente y corazón le dictaban, su esfuerzo tendría que triplicarse, gracias a que su camino lo formó con buenos tratos hacia las personas, con sus colaboradores
y empleados, a la persona que le pidiera un favor, sin pensarlo, ellos responderían gracias a su gran nobleza. Con ayuda de Julio, un talentosísimo escenógrafo, le dieron vida a uno de los escenarios más icónicos y memorables de todos los tiempos. Me refiero a la vecindad del Chavo. Bueno, lo que él creía esencial ya estaba. La escenografía poco a poco se iba terminando y puliendo algunos detalles. Lo que ahora haría falta sería el elenco que le diera vida a todos los personajes que habitarían esa vecindad. Junto con su productor Eduardo de la Torre, ahora salen en búsqueda de todos los talentos que trabajarían de la mano con Roberto Gómez Bolaños. Aunque la primera opción fue encontrar actores de renombre con carreras impecables, Chespirito optó por todo lo contrario. Visitando a su viejo amigo Rubén Aguirre, conoció a una persona que rápidamente despertó su interés. La habilidad que tenía este chico, la chispa y el carisma hicieron que metiera las manos al fuego por él, ya que él no era actor ni nada por el estilo, e iba en contra de todas las condiciones que Joaquín García le había impuesto. Y así Marcos Barragán le daría la vida al personaje de Kiko. Su siguiente actor fue una persona que sí ya tenía experiencia en el medio. Era un gran cinéfilo, tenía mucho conocimiento en la lectura, era un médico de profesión y se hacía de un nombre en pequeñas actuaciones en los teatros de la Ciudad de México. Aún así no era de renombre, pero para Roberto él era el estuche de monerías que necesitaba para darle vida al señor Barriga. Así que Edgar Vivar también se une al cast. Su otra candidata era una actriz que, a diferencia de los dos primeros, ya trabajaba en esa televisora con pequeños segmentos, y la manera en cómo actuaba cumplía con las expectativas de Roberto. Florinda Mesa era lo que muchos consideraban una mujer talentosa, bella como ella misma y con mucho carácter, así que sin problema alguno le confía el personaje de la vieja chancluda. Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves de igual manera fueron los principales actores que se consideraron desde un principio en este proyecto. Joaquín le presenta su propuesta a Roberto para que integrara a Angelina Fernández, la actriz con más peso y trayectoria con la que podían contar. Y así, ya con todo el equipo listo, con la escenografía lista, con el productor listo y con toda la vara puesta en alto, se filma el primer capítulo del Chavo del Ocho. Como siempre, la creación de Roberto Gómez Bolaños fue un éxito, a diferencia que este éxito marcaba nuevos estándares. El éxito fue nacional e internacional. En toda la república y en diferentes países de Latinoamérica, todas las familias se ponían cómodas en sus hogares para poder deleitarse con este programa. Gracias a este proyecto, los actores que formaban parte de él tuvieron la oportunidad de llevar su trabajo a diferentes nacionalidades. Pero aunque todo parecía estar bien y ser un ambiente sereno, donde solo podía haber felicidad tras felicidad, los primeros problemas empezaron a surgir en casa. Gracias a las giras, gracias a que ese éxito se desbordaba en masa, gracias al rating, poco a poco empezaron a abrumar a la mente creativa de este fenómeno. Ya que en 1972 Luis de Llano abandonó los foros de Telesistema Mexicano para irse a trabajar con la competencia y ahora formaba parte de la familia que conformaba el Canal 8. Este cambio tuvo un impacto positivo para Roberto, ya que Joaquín no sabía cómo manejar a su gallina de los huevos de oro, porque el programa de Chespirito solo se transmitía una vez por semana los días jueves. Pero todo cambió con Luis de Llano, porque él priorizó las creaciones de Roberto. Así que en lugar de solo transmitirse los jueves su programa, ahora el Chavo del 8 se transmitiría los días lunes, los miércoles el Chapulín Colorado y los viernes cerrarían con el Ciudadano Gómez, dándole luz verde para que presentara 3 programas a la semana, cosa que fue la mejor decisión que la directiva pudo tomar. Esto catapultó a la televisora, al comediante y al resto de los actores. Pero la competencia no se quedaría de brazos cruzados y buscan la manera de llegar a Chespirito para hacer una reunión donde le ofrecen el triple de lo que gana y aparte un bono de 300,000 pesos por solo firmar un contrato. Pensando en cuál es el mejor futuro para él, para su familia y para sus compañeros de trabajo, acepta, pero con algunas condiciones. Esperar que termine su contrato con el Canal 8 y aparte de darle trabajo a él, también se lo tendría que dar a todo su elenco. Pero el Canal 8 iguala la cantidad y renueva su contrato de exclusividad por otras 60 semanas más. Con lo que no contaban es que Ernesto no podía esperar 60 semanas más para que Chespirito y todo su ingenio fueran de su propiedad. Así que decide comprar todas las acciones del Canal 8 para ahora convertirse en el único y legítimo dueño del foro, de los proyectos, de los actores y de todos los personajes. ¡Cielos, qué macizo! En 1973, el Chespiro sufre un accidente. En una escena donde se manipularía un arma de fuego, esta se dispara impactando una bala de salva en su pulgar izquierdo, lo que ocasionó que perdiera parte de la sensibilidad y movimiento de su mano. Afortunadamente no es algo tan grave y puede seguir con normalidad su vida, pero con normalidad es solo un decir, porque las cosas a esa altura ya no eran normales. Los problemas en casa lo asfixiaban, los reproches porque ya no pasaba tiempo
tiempo con su familia y aparte tenía que lidiar con problemas en el trabajo. Lo primero es que María Antonieta de las Nieves, tras llevar muchos años trabajando con Chespirito, sentía que su carrera estaba estancada y encasillada por su personaje de la Chilindrina, así que toma la decisión de salirse del programa para buscar nuevas oportunidades. Con otro dolor de cabeza que tenía que lidiar era con la actitud de Carlos Villagrán, ya que en las giras y conferencias se dio cuenta que todo mundo amaba a Kiko y eso lo llevó a pensar que era mejor que el resto de sus compañeros y adoptó una actitud arrogante, muy presumida, berrinchuda, tal y como su personaje de la vecindad. Pero esto no paraba ahí. Por pensar eso declinó en seguir participando en más proyectos en los que se vería beneficiado Roberto monetariamente, ya que al parecer las regalías que recibían el resto de los actores no eran tan buenas compensaciones, o bueno, al menos era lo que él pensaba. Y como dijera el Chavito del 8, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Pues María Antonieta de las Nieves, al ver que había cometido un error al salirse del programa, nuevamente le vuelve a pedir trabajo a su viejo amigo. Él acepta y la reintegra como si nada pasara, cosa que no le gusta para nada a Florinda Mesa, ya que tras el hueco que había dejado María Antonieta con la Chilindrina y el resto de sus personajes, ella tomó la batuta para hacerse cargo de llenar ese vacío, y no se le hacía justo ni profesional que de la noche a la mañana María Antonieta ocupara su mismo puesto y que tuviera la misma atención en los programas, y aparte de esto que no hubiera consecuencia alguna, así que por sus berrinches hace que Chespirito reconsidere esa decisión para que ella siguiera brillando en todos los programas. Pero por si fuera poco, su matrimonio cada vez se sentía más y más fracturado. Graciela ya no lo acompañaba a eventos, no compartían la cama, las pláticas eran frías y ya no se sentía contenta con los frutos que el trabajo de su esposo estaban dando, si eso significaba que estuviera ausente en casa. Para ella sus mundos eran completamente distintos y no se pertenecían el uno al otro. Lo que vino a complicar todo fue lo que parecía una gran oportunidad, una propuesta para una gira internacional por todo el continente hispanohablante, pasando por Chile, donde se llevó a cabo uno de los más grandes eventos que hacían homenaje a la trayectoria de este gran artista. Aunque Roberto quiso que Graciela lo acompañara, ella lo rechazó, así que solo se fue con su equipo de trabajo. Festejando el triunfo masivo de su gira, todos pasaban un buen rato, tomando y conviviendo entre ellos. Los últimos que se quedaron en aquella velada fue Roberto y Florinda Mesa, que quienes ya sentían atracción el uno por el otro y sentían una química que con otra persona no podían replicar. Junto con una mala combinación que es el dolor, la duda, el despecho y el alcohol, pasa lo que parecía ser inevitable. Ambos se dejan llevar por lo que sentían, culminando ese encuentro en la cama, entregándose en cuerpo y alma a su pasión y deseo. Ya de regreso en la Ciudad de México, unos productores venezolanos vieron el impacto que el personaje de Carlos Villagrán tenía en toda Latinoamérica, así que se acercan a él y le ofrecen la oportunidad de llevar su trabajo a Venezuela, donde ganaría muchísimo más de lo que ganaba con Chespirito, y aparte él tendría libertad creativa, cosa que posiblemente le jugaría en contra, ya que él no tenía la experiencia ni para conducir ni para darle vida a otros personajes, ya que él no era escritor y su personaje de Kiko era dirigido por Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás del éxito de ese programa. Tratando de llevar una doble vida por lo sucedido en Chile con Florinda Mesa, Chespirito trata de hablar con ella para que las cosas no estén tensas entre ellos dos. Florinda marca sus límites diciendo que haga como que nunca pasó ese encuentro, ya que ella mantenía una relación con Enrique Segoviano, el mismo productor que dirigía todos los programas de Chespirito, y aparte el mismo hombre que en una ocasión puso su mismo empleo e ingresos en riesgos para que Chespirito pudiera cumplir sus sueños y conservara su empleo. Y para dejarle en claro que ella no va a ser un objeto que Roberto pueda tener cuando a él le plazca, en ese mismo día ella se compromete con Enrique y le da la noticia a todo el foro después de que Roberto anunciara un nuevo proyecto, ya que en 1978 Ernesto le hace una propuesta a Chespirito de grabar un especial del Chavo del 8 en Acapulco para promocionar el hotel que su amigo Miguel había comprado. Todo el equipo se prepara y Chespirito le pide a su esposa y familia que lo acompañen con la esperanza de salvar su matrimonio, que cada vez era menos posible de salvar. Al llegar al hotel, algunos de sus admiradores lo reciben y antes de entrar, la puerta giratoria llama su atención, pensando en la experiencia del Chavo del 8 con esa puerta, ya que él, al ser un niño huérfano, se adentraba a un mundo completamente desconocido y nuevo. Florinda Mesa compartía parte del ingenio de su patrón y suspicazmente entiende lo que Roberto planea, afirmándole que es una buena idea lo que estaba pensando, idea que Enrique descarta por lo complicado que sería tener que llevar todo el equipo de grabación a ese sitio. Pero Florinda le dice que él está para hacer lo que su patrón dicte y manda,
mande, brincándose su autoridad como productor. Al estar preparando todo para grabar, Roberto se da cuenta de la compañía que Carlos tiene, compañía que desconoce por completo porque no formaban parte de la producción. Así que lo encara y Carlos le da la noticia que se retira del show para hacer su propio programa, ya que en Venezuela le ofrecían una oportunidad que no podía desaprovechar. Después de esto, una persona le hace llegar una nota anónima con una invitación para una cena de dos. Al llegar a la reservación ve a Florinda Mesa, lo que lo hace pensar que ella lo citó en ese sitio, llevándose la grata sorpresa que sus hijos habían planeado aquella cita para que sus padres se reconciliaran, cosa que no sirvió de nada porque su relación y el rumbo que estaba tomando ya no tenía vuelta de hoja. Al sentir que su esposa ya no sentía interés en dar su punto bueno en su dirección creativa, Roberto se sentía cabizbajo. Y aparte se sentía solo. Pero Florinda Mesa nuevamente estaba ahí cuando él necesitaba aclarar sus dudas. ¡Qué bonito! Y hablar con alguien que sí lo comprendiera y que aparte estuviera en la misma sintonía que él. Pero a ojo de los demás, el contacto que ellos mantienen no es normal y se le hace menos normal a Enrique, el prometido de Florinda, ya que no le gustaban las confiancitas que últimamente Chespirito y su prometida tenían, que casualmente cada que los encontraban en algún sitio solo se sentía una vibra que no inspiraba confianza, por lo que les pone un alto, pero al ver que no respetaban su persona y que ambos evadían el tema, decide marcharse y dejar el proyecto botado. Pero Roberto logra persuadirlo sin aceptar de lo que se le acusaba y ambos hacen un trato de mantenerse profesionales hasta que finalice la filmación de ese programa. Pero solo eso, sin amistades de por medio, sin dramas, solo trabajo. Todo este problema llegó a oídos del chismoso de Kiko, que en el almuerzo con todo el elenco reunido hace el comentario de lo que pasó, refiriéndose a una escena de celos absurda, pero de la que él no tendría que preocuparse porque él ya estuvo ahí, pero que afortunadamente se había dado cuenta cómo era Florinda, por lo que se alejó de esa relación tóxica. Lo que parecía ser filmar un capítulo más del programa El Chavo del Chocho junto a las personas que Roberto consideraba su segunda familia, a esas alturas solo era una familia disfuncional más. Cada actor y actriz escogían bandos, su esposa e hijos tenían menos relevancia y a Chespirito solo le importaban los sentimientos que sentía por Florinda, ya que cada que la veía cerca de Enrique explotaba en celos y sentía que moría en vida. Y cuando le dice a Florinda que no podía dejar de pensar en ella, que sentía la necesidad de estar en sus brazos, ella lanza su anillo de compromiso al mar y le dice a Roberto que ella ya había tomado su decisión. Ella quería estar con él y no le importaba terminar su compromiso con Enrique, pero ahora a él le tocaba escoger y dejar de darle vueltas al asunto, porque si no se decidía rápido se quedaría solo como el perro de las dos tortas. El día de grabar la última escena de ese capítulo llega y todo luce ir de maravilla, a diferencia que después de ese viaje nada volvió a ser igual. La amistad y el ámbito laboral se volvía cada vez más tenso, lo que ocasionaba que cada integrante de este programa, desde los actores hasta el productor, consideraran seriamente en buscar otras opciones de trabajo, aunque se podría decir que cada quien puso su granito de arena para que todo aparentemente siguiera como si nada. La verdad es que ya nada podía ser como en un inicio, y es que realmente nadie puso de su parte, o al menos no al 100%. Chespirito, en lugar de tomar al toro por los cuernos, se iba por la tangente y no era tan directo como se esperaría de él. En lugar de terminar de una vez por todas sin poner excusas ni nada que alimentara la duda de su aventura con Florinda, solo pone excusa tras excusa, alimentando una ilusión que nunca lo dejaría en paz, hasta el punto de no darle la importancia y el respeto que su esposa, quien lo apoyó desde un principio, merecía. Su ausencia en la casa era más notoria, a veces por el trabajo y a veces simplemente porque él no quería estar en ese lugar, prefería estar en otros lugares con otras personas que en su morada donde se sentía prisionero, lo que orilló a Graciela a ponerle fin de una vez por todas a su relación. Ella entendía que su esposo era una persona pública, que tenía muchas responsabilidades, proyectos y que lo ahogaba el trabajo, pero también tenía en claro que él tenía responsabilidades con su familia y con ella. Pasó por alto que a veces no pudiera estar presente en eventos curriculares de sus hijos, que no pudiera llevarlos a la escuela, incluso que no los cuidara cuando ellos se enfermaban. Pero lo que jamás pasaría por alto es que Roberto no le diera la importancia a ella ni a su fecha de aniversario y la dejara plantada para ir a cenar. Chespirito le dice que no tendría que ser tan exagerada, que no puede terminar su matrimonio por solo una vez que la dejó plantada, pero creo que es justo y aparte a esto lo competen razones más grandes. Primero, Graciela siempre estuvo al pie del cañón, primero con su esposo cuando lo conoció al alentarlo para perseguir sus sueños, después con su mismo esposo cuando en su trabajo lo trataban mal y no le daban el foco ni el reconocimiento que él merecía, después con sus hijos y nuevamente con su esposo para ayudarlo cuando él se sentía frustrado, molesto y sin ganas de seguir intentando. Pero
Pero a todo esto también tenía que estar para ayudar a su esposo en su mismo trabajo, ya que no era suficiente con criar a sus 6 hijos sola, sino que también tenía que hacerse de un tiempo para trabajar como la costurera personal de su esposo, sin importar que estuviera cansada y lo tuviera que hacer en altas horas de la noche. Por eso, si nos ponemos a pensar, tenía motivos de sobra para estar molesta con su esposo por no llevarla a cenar en su aniversario, porque era el único día que él podría celebrar a la magnífica esposa que tenía. Pero ella tenía un motivo aún más grande para dar por terminada su relación. Lo primero fue que tras el regreso de Roberto Gómez Bolaños de la gira por toda Latinoamérica, sí, esa misma donde le fue infiel con Florinda, dentro de su equipaje había una prenda de su ropa interior de la vieja chancluda. ¿Y ustedes cómo creen que llegó ahí? Aún así no le reprochó en el momento. Lo segundo fue que en la grabación del capítulo Vacaciones en Acapulco, tras bambalinas por medio de la monitorización de audio, ella escuchó cómo Don Ramón, la Chilindrina y el señor Barriga hablaban de lo tenso que se sentían por la actitud de Carlos Villagrán, por las constantes interrupciones de Florinda en la producción, en el proceso creativo, que a esas alturas ella se intrometía tanto que parecía que ella era la dueña. También comenzó a aconsejar a Chespirito sobre otras decisiones que en sí no le correspondían, como meterse en la vida personal del elenco. Pero lo que conmocionó a Graciela fue escuchar de la aventura que Roberto y Florinda tuvieron en el hotel donde se habían hospedado. Pero aún así, con esa información, Graciela no decía nada, pero ya era el colmo que Roberto se hiciera el desentendido y que no le prestara atención. Por eso, ya con todos esos puntos en contra, se había cansado y había explotado la bomba. Por otra parte, el presidente de su televisora le propuso a Chespirito que escribiera una película para el personaje del Chavo del Ocho, ya que pensando que tras el éxito del capítulo en Acapulco, una cinta en la pantalla grande del personaje vendería como pan caliente. Chespirito, como el genio creativo, ofrece otra opción y escribe una película con un nuevo personaje llamado el Chanfle, un aguador del equipo de fútbol de la Liga Mexicana del Club América, que era muy honrado, buen esposo, un padre que se entusiasmaba por el nacimiento de su primer hijo. ¿Con quién creen ustedes? Florinda Mesa. Así ya tendría la excusa perfecta para besarla, hacerle una cría y vivir su fantasía de vivir un matrimonio con su crush. Y todo esto tras la dirección de Enrique Segoviano, el ex prometido de Florinda Mesa. Total, la filmación de la película del Chanfle se lleva a cabo y a poco tiempo llega a su final. Carlos Villagrán una vez más le hace saber a Chespirito que deja su programa, pero a él también se le une Ramón Valdés, al igual que Enrique Segoviano, bueno, después de darle sus chingadazos al que lo chapulineó. Después de un año sin esposa, sin amigos, sintiendo que su vida ya no tenía sentido, sin disfrutar en dónde estaba y los frutos que su ingenio y determinación le dieron, toca fondo para después salir a flote. Total, la vida sigue. Así que inicia una relación con Florinda Mesa, aunque antes de esto le suplicara a Graciela que lo detuviera y que le diera motivos para que reanudara su matrimonio. Sigue trabajando en el programa que le dio el éxito masivo que tenía, del lado de las pocas personas que se quedaron con él hasta el final, que en sí fueron todos a excepción de Kiko y Don Ramón. Se seguía presentando en giras masivas y seguía sacando risas en hogares que necesitaban esa magia que Roberto Gómez Bolaños les daba con la vida de sus icónicos personajes, finalizando así esta serie. De mi parte sería todo. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo soy Chris, espero que se encuentren de lo mejor, les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.